Padre mío, tú eres santo. Tú eres santo, 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 mi Dios. Y oh Padre mío, en tu santidad deseas, mi Dios, que nosotros, los seres humanos, los hombres, también seamos santos, porque tú eres santo. Pero para adquirir esa santidad necesitábamos, mi Dios, pagar por nuestro pecado. Pero bien, mi Señor, siendo que somos pecadores, no había forma de pagar por nuestros pecados, sino que tú, mi Dios, te proveíste de un cordero, el cual enviaste al mundo para que pagase por nuestros pecados. Y te damos gracias, mi Dios, por ello, porque ahora en este día celebramos, recordamos, mi Dios, aquel hecho pero tan doloroso, tanto para Jesús como para ti, Señor, pero, oh mi Dios, era necesario para obtener nosotros la salvación en Cristo Jesús. Por ello, mi Dios, te damos gracias y agradecemos con todo nuestro corazón el hecho de que tengamos, mi Dios, ahora el don de la vida eterna en Cristo Jesús, porque Él, mi Dios, se mantuvo firme y murió en aquella cruz, y en aquella cruz dio su vida para pagar por nuestros pecados. Gracias, Padre, ahora en tu palabra y a través de ella, háblanos para recordar, mi Dios, lo que sucedió en aquellos días, en aquel día cuando Jesús dio su vida para pagar por los pecados de la humanidad. Te amamos y bendecimos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Y te decimos todos, amén. Amén, gloria a Dios. Así es de que estamos ahí, hermanos. Bueno, Lucas capítulo 23, del versículo 26 en adelante, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro y le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que los
de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando todas estas cosas. Vemos a Jesús en la cruz del Calvario. Este pasaje no lo ilustra de una manera clara. Cómo Él, al caminar por aquella vía que lo llevó al lugar llamado de la calavera, después de llegar ahí puesto en una cruz, ser crucificado en aquella cruz, se encontró ahí en ese lugar solo. ¿Por qué? Porque sus discípulos habían huido por temor a perder sus vidas. Pero todos sus conocidos, nos dice la Escritura, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando lo que acontecía. Escucharon a los gobernantes maldecir a Jesús. Y escucharon a Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escucharon al malhechor decir a Jesús, maldecir a Jesús, y al otro decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a Jesús decir: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Presenciaron cómo Jesús miró a su madre y a Juan, el discípulo amado, y cómo le dijo a María: mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo amado: he ahí tu madre. Oyeron cuando Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miraron los labios de Jesús partidos y blancuzos y le escucharon decir: tengo sed. Le miraron elevar el rostro al cielo y decir: consumado es. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la realidad de las cosas es que en aquel momento nadie entendió por qué Jesús, que sanó al enfermo, liberó al endemoniado, limpió al leproso, resucitó o levantó a los muertos, se dejó crucificar. Lucas capítulo 23, versículo 35 nos dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. El pueblo ni los sacerdotes entendían que los milagros hechos por Jesús durante su ministerio no eran su misión, ni tampoco la razón por la que vino al mundo. Ellos le dijeron a Jesús: si eres el Cristo, el escogido de Dios, anda, baja de la cruz para que creamos en ti. Lo que ellos no entendieron fue que Jesús no era el que necesitaba salvación. No era el que necesitaba ser salvo. Los que necesitaban salvación eran ellos. Eran ellos. Y no solamente eran ellos, sino que era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, se mantuviese en esa cruz para entonces dar a nosotros la salvación. Juan capítulo 3, versículo 13. Juan 3:13 nos dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Aquellos hombres líderes religiosos, hombres que su responsabilidad era guiar al pueblo a Dios. El rol del sacerdote es traer a Dios al pueblo y llevar al pueblo a Dios. Y ellos, al mirar a Jesús, al mirar la obra gloriosa y maravillosa que Dios a través de este hombre estaba haciendo, no toleraron el hecho de que estaban perdiendo popularidad. Ellos querían ver a Jesús muerto. Querían ver a Jesús fuera de la ecuación. Lo que ellos no sabían, que Jesús vino a este mundo no solamente a pagar por los pecados de ellos, de nosotros y de todas las futuras generaciones, sino que ellos lo único que buscaban era popularidad. Querían ser reconocidos y Jesús les estaba quitando a ellos el puesto. Los soldados también que estaban ahí en ese lugar, nos dice la Escritura, que se burlaban de él diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Reitero, Jesús no necesitaba salvación. Los que necesitaban salvación eran los soldados y todos nosotros los que hemos pecado. El mundo hoy día se burla de la fe de los cristianos. Nos llaman infinidad de nombres porque creemos en el unigénito Hijo de Dios. Pero si de Jesús se burlaron, si a Jesús escarnecieron, si a Jesús maldijeron, ¿qué no harán con nosotros? Jesús mismo los dice ahí en este mismo libro de Lucas, cuando le habla a las mujeres: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, por amor a nosotros, por amor a su creación, por amor a aquellos que estábamos perdidos en delitos y pecados, vino a pagar por nuestras faltas, nuestras culpas y nuestras malas acciones, para dar a nosotros, hermanos, vida y vida juntamente con Él. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 39, nos dice que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El criminal colgado junto a él se burlaba y le decía: ¿así que tú eres el Mesías? ¿Así que tú eres el Cristo? ¿Así que tú eres el enviado de Dios? Bueno, pues demuéstranoslo bajándote de esa cruz, y al bajarte de esa cruz, sálvanos a nosotros en el proceso. Ahora, una cosa que él no entendió era el hecho de que Jesús le podía salvar ahí, en ese lugar en donde él se encontraba. Estaba cargado de delitos y pecados, estaba cargado de sus actos criminales, los cuales lo llevaron a la cruz, lo llevaron a morir en aquella cruz. Y Jesús estaba ahí en la cruz con su mano extendida hacia él y con su otra mano extendida hacia el otro malhechor. A ambos les estaba ofreciendo el don de la vida eterna. Mas este malhechor no lo entendió. No lo entendió. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entendió? ¿Por qué no pudo mirar el rostro de Jesús? ¿Por qué no pudo ver la paz del Hijo de Dios? ¿Por qué no pudo entender el plan divino que Dios vino a hacer acá en la tierra para salvar a la humanidad? ¿Por qué, hermanos? Porque el odio, la agonía, la muerte no le dejaban ver la salvación que Jesús le ofrecía desde la cruz. O sea, aquel odio que sentía él por los romanos,
Aquel odio que sentía él por aquellos que lo habían condenado, no le dejaban ver el rostro tierno, dulce y apacible de Jesús, que le mostraba a él y le decía a él: yo estoy aquí para salvarte, yo he venido para salvar tu vida, yo he venido para darte vida eterna, para que no perezcas, para que no mueras en tus pecados. Hermanos, todo el que está viviendo en pecado está cegado por el odio, el rencor, la venganza, el desánimo, las pasiones de este mundo. No le dejan ver a Jesús. No le dejan ver a Jesús. No le dejan ver la salvación que Él nos ofrece a nosotros. No le dejan ver a ellos la esperanza de vida eterna que podemos obtener en Él. Pero lo interesante del caso es que el otro malhechor, al ver a Jesús, respondió o reprendió al malhechor y le dijo esas palabras: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Se le abrió, él le dijo a él: ¿pero qué te pasa? ¿No temes tú a Dios estando al borde de la muerte? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor no le dijo a Jesús: sálvate a ti mismo, sino le dijo: sálvame. Sálvame, le dijo a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor entendió que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Por ello es que Jesús le dijo a él: de cierto te digo que hoy, le dijo, hoy este día, hoy es el día de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús no murió para salvarse a sí mismo, Él murió para salvarnos a nosotros. Estos hombres, solamente uno de ellos pudo mirarlo, solamente uno de ellos pudo captar la visión. En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 nos dice la escritura: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si te encuentras en la misma condición de los líderes religiosos, los soldados y el malhechor en la cruz que se burlaron de Jesús, recuerda que Jesús no necesitaba bajar de aquella cruz para ser salvo. Jesús necesitaba mantenerse en esa cruz para salvarnos a nosotros. Y para concluir, ¿en cuál de estos grupos te encuentras hoy? ¿En el de los religiosos que dijeron a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios? ¿O en el del malhechor y soldados que se burlaban de Jesús, porque para ellos no hay más ley que la ley de ellos? Y decían a Jesús: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O en el grupo del malhechor que entendió que su pecado lo llevó al borde de la muerte, y al ver el rostro de Jesús entendió que Jesús era el único que le podía dar la salvación. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy serás salvo y estarás conmigo. El malhechor en la cruz lo creyó.
¿Lo crees tú? ¿Lo crees tú? Verás, solo hay que reconocer que nuestro pecado nos está llevando a la muerte. Y que Jesús es el único que nos ofrece a nosotros la vida eterna. Él nos dice a nosotros este día: he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si tú me abres, yo entro y ceno contigo. Yo sé que muchas de las veces nosotros, en nuestra religiosidad o en nuestra vana manera de pensar, de vivir, creemos que lo tenemos todo bajo control. Así como creían estos hombres que estaban ahí en ese lugar. Pero al final del día nos dice la Escritura que todo aquel que en Él cree no se pierde. Pero todo aquel que en Él cree ya se ha perdido. Así es de que la pregunta esta noche: ¿crees tú en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Te gustaría esta noche dar tu vida a Jesús, al Hijo de Dios, el cual vino a este mundo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados? Si estás en línea con el Señor y deseas hacerlo, solamente inclina tu rostro esta noche y dile al Señor estas palabras. Dile: Señor Jesús, esta noche yo reconozco que he hecho muchas cosas vanas en este mundo, y esta noche yo, Señor, te pido perdón y te invito a que seas Señor de mi vida. Te pido que me perdones por mis pecados y te invito a entrar en mi corazón. De hoy en adelante te pido que me ayudes a caminar contigo para siempre y por la eternidad. Si has hecho esta corta oración, la Escritura nos dice que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero y Jesús te ha salvado. Vamos a orar. Padre, gracias. Ha sido un tiempo maravilloso el que podamos esta noche congregarnos en este lugar a recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él no vino, Señor, a salvarse a sí mismo, Él vino a salvarnos a nosotros. Por ello es que aquellos hombres, los malhechores, los gobernantes y también los soldados, mi Dios, no entendieron el concepto hasta que aquel hombre, aquel malhechor entendió cuando vio el rostro de Jesús, que en Él estaba la vida y que Él era la vida y que Él era el único que le podía dar a Él la salvación. Gracias, Padre, porque hoy día, Señor, estamos aquí para glorificarte a ti y dar honra y gloria a tu nombre. Te amamos y bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.